Hola a todos, bienvenidos a este espacio del curso de eSports. Soy David Valdeón y estoy muy emocionado de empezar este recorrido con ustedes, pero sobre todo de compartir hoy con un gran colega. Hola Mario, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, David? Un gusto saludarte, listo para entrar en materia. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Mario Agudelo y hoy vamos a desgranar los puntos clave que hacen de los eSports una industria tan fascinante. David, ¿por dónde empezamos hoy? Mario, antes de iniciar, es importante destacar que todos los conceptos desarrollados en este episodio están sustentados con un sólido respaldo académico y que toda la bibliografía y fuentes de consulta estarán disponibles al final de este podcast. Ahora sí, comencemos hablando de la evolución de los eSports y su consolidación como disciplina deportiva. Recordemos la importancia de comprender cómo y por qué los eSports pasaron de ser una competencia informal para convertirse en una disciplina deportiva, con estructuras competitivas, roles profesionales, audiencias masivas y modelos de sostenibilidad. Es cierto, David. Conversemos sobre el contexto histórico, del videojuego al deporte electrónico. En los años 80, los videojuegos de arcade consolidaron la primera gran cultura de competencia pública, porque la experiencia estaba diseñada para ser social y observable. Los arcades creaban un entorno donde el rendimiento era visible mediante puntajes, tablas de récords y desafíos presenciales entre jugadores, lo que facilitó que la competencia se volviera un evento comunitario. Este tipo de espacios introduce un principio esencial que luego será central en los eSports: la medición del desempeño y su reconocimiento público, aunque todavía sin una industria formal detrás. Un hito ampliamente citado en la historia competitiva temprana fue el Space Invaders Championship, organizado por Atari en 1980. Diversas reconstrucciones históricas coinciden en que atrajo alrededor de 10.000 participantes, lo que lo convierte en una de las primeras competencias masivas a escala nacional en Estados Unidos. Esta competencia ilustra el paso de la rivalidad local a un modelo de torneo con clasificatorios regionales y final, una estructura que anticipa formatos posteriores de competencia organizada. De manera que la relevancia académica de estas primeras competencias no está solo en su tamaño, sino en el cambio de lógica. La competencia deja de ser únicamente una práctica recreativa y se vuelve un mecanismo de posicionamiento social dentro de una comunidad de jugadores, con reglas de participación y un resultado legitimado por el evento. En el debate sobre eSports y deporte, este tipo de institucionalización temprana suele entenderse como antecedente de estructuras competitivas, aunque todavía carecía de roles profesionales y continuidad anual consolidada. Claro, durante este periodo también se observa una transición cultural importante. El videojuego pasa de ser un producto doméstico o individual a un fenómeno público que convoca audiencias presenciales. Esa dimensión pública es clave porque habilita posteriormente el componente mediático, primero local y luego global. Aún sin transmisión masiva, el arcade crea un formato de espectáculo mínimo. El público observa y compara habilidades, lo cual refuerza motivaciones de desempeño y reconocimiento. Finalmente, esta etapa establece un aprendizaje para entender eSports hoy. La competencia organizada no nace con Internet, nace cuando se combinan reglas, medición del rendimiento y espacios donde ese rendimiento se valida socialmente. Lo que cambia después es la escala, la continuidad y la profesionalización de roles. Pero la base lógica aparece aquí: competencia sistematizada y legitimada por un evento. Esta información es muy interesante. ¿Recuerdas que la etapa LAN y los PEC, cafés fortalecieron el salto de competencia social a competencia estructurada de manera recurrente? A diferencia del arcade, donde el juego era principalmente individual por puntaje, los entornos LAN permitieron experiencias multijugador competitivas más complejas, con equipos, estrategias y formatos de torneo más cercanos a lo que después veríamos como escenas eSports consolidadas. Además, la infraestructura LAN reducía problemas de conectividad y estandarizaba condiciones, lo que mejoraba la legitimidad del resultado competitivo. Por otro lado, los PC Cafés funcionaron como centros de entrenamiento informal, reclutamiento y consolidación comunitaria. En muchas regiones fueron espacios donde se construyeron rutinas de práctica,
Se formaron equipos y se organizaron torneos recurrentes. Este fenómeno es relevante porque la escena empieza a producir sus propias instituciones informales, organizadores locales, reglamentos comunitarios, arbitrajes básicos y estructuras de calendario. Esa producción institucional desde la base es un componente típico de campos competitivos en proceso de profesionalización. Durante estos años surge con más claridad la noción de escena, entendida como una red de jugadores, equipos, organizadores y espacios que sostienen continuidad. Lo importante no es solo jugar, sino competir con frecuencia, comparar rendimiento y construir reputación. En términos deportivos, aparece el equivalente a ligas locales y circuitos regionales, aunque todavía sin el mismo nivel de inversión y regulación que vendría después. Esto conecta con la idea de institucionalización como criterio clave para discutir a los esports dentro del universo del deporte organizado. También en este periodo se afianza la dimensión de equipo y roles emergentes. Aunque muchos equipos eran semi-organizados, ya se observa división de funciones, líderes de equipo, preparación táctica, horarios de práctica y gestión de participación en torneos. Estas prácticas anticipan la profesionalización posterior, cuando esos roles se formalizan y se vuelven ocupaciones reconocidas dentro del ecosistema. Por último, la lógica LAN establece un puente crucial para la fase siguiente. Una escena LAN con torneos recurrentes crea contenido y narrativa competitiva, pero le falta un amplificador mediático global. Cuando el streaming aparece, no inventa la competencia, lo que hace es escalarla y convertirla en producto mediático, algo que ya tenía estructura competitiva madura gracias a la cultura. Pero cuéntame, Mario, ¿qué hace que un videojuego sea esport? Un videojuego se convierte en sport cuando la competencia deja de ser un evento aislado y se transforma en un sistema institucionalizado, reglas claras, formatos de competencia, mecanismos de validación y una estructura que permite comparar rendimiento a través del tiempo. Esta idea se conecta con el debate académico sobre si los esports encajan en la definición de deporte, en el que aparecen criterios como organización, competencia, habilidad, seguimiento amplio e institucionalización. Desde la gestión deportiva, se argumenta que, independientemente de si se les clasifica como deporte formal, los esports operan como un fenómeno que debe ser tratado con rigurosidad por su estructura, alcance y complejidad. También cabe agregar que la RAE define el deporte como actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Entonces, podríamos decir que los videojuegos que cumplan con las características del concepto de deporte pasan de ser un videojuego de ocio y se convierten en un deporte electrónico. Claro, la competencia estructurada es el primer marcador de esport. Reglas explícitas, condiciones de victoria, protocolos disciplinarios y formatos de competencia. Esta estructura permite que el rendimiento sea evaluado y comparado en contextos relativamente estables. En términos académicos, esto equivale a que exista un marco que sostenga la competencia como práctica social formal y no como entretenimiento casual. La institucionalización implica no solo jugar para ganar, sino competir dentro de un entorno que regula y valida el resultado. Para el diseño de programas académicos, este punto es crucial. Si el juego no tiene circuitos, reglas reconocibles y sistemas de clasificación, estamos ante videojuegos de ocio, no ante un ecosistema esport consolidado. David, se nos queda mucho en el tintero, pero creo que hemos sentado las bases perfectas para lo que viene. Totalmente, Mario. A todos nuestros estudiantes, gracias por acompañarnos en este arranque. No olviden que cada punto aquí conversado tiene su respaldo bibliográfico en la plataforma. Prepárense porque en el siguiente episodio subimos de nivel.